muy importante durante el primer gobierno de Castilla, que es no solamente la elaboración del primer presupuesto, no solamente la construcción del primer ferrocarril de Sudamérica, no solamente la modernización de Lima con las máquinas de tejer, las máquinas de hilar, con las máquinas a vapor y con la electricidad, sino que también se da algo muy importante, se da la migración. Estamos en la época internacional, en la época mundial de la migración. La época de la revolución industrial es la época también de la migración. Esto lo he explicado muchas veces, pero no sé si no sé si lo tienen tan en cuenta, ¿no? Pero igual, se los comento, ¿no? Rápidamente. El siglo XIX es la época de la revolución industrial, es decir, que hay muchos avances tecnológicos, la máquina a vapor, la máquina de tejer y todo eso. Ustedes saben, ya muchas veces les he comentado que en Inglaterra se crean muchas fábricas, ¿no? Y hay muchos obreros que migran del campo a la ciudad. Y en América también hay muchos países que crecen bastante, ¿no? Como Estados Unidos y como Argentina en el sur. En esa época, Argentina era un país con mucha esperanza de crecer en un futuro, ¿no? Entonces, muchos europeos pobres, porque en Europa había mucha pobreza, migran, ¿no? Y se van desde Italia, desde Irlanda, desde Alemania, cruzan el mar en barco y van hasta Estados Unidos a trabajar a esas empresas, ¿no? Y también algunos más se van a Argentina y a Brasil, al sur de Brasil, ¿no? Actualmente en muchas partes de Brasil y de Argentina hay mucha gente en muchas partes, en muchos sectores de la población de esos países que son eurodescendientes, ¿no? Que descienden de muchos europeos que llegaron ahí a trabajar. Además, ¿por qué? Porque en esa época, volvemos a recordar algo muy importante, en el siglo XIX, el mundo occidental por lo menos era muy racista, ¿no? Creían en razas y creían que si se traen razas en esa época, ¿no? De países desarrollados, tu país se va automáticamente a desarrollar. Que creían que los europeos eran lo más superior, ¿no? Así sean pobres, ¿no? Tráelos nomás porque te van a desarrollar tu país, ¿no? Cosa que es falso, ¿no? Porque hoy se sabe que ya no existen razas, el ser humano no tiene razas, ¿no? No hay razas más adaptadas que otras, no hay razas que estén por encima de otras, ¿no? Todo depende del trabajo, nada más, ¿no? El ejemplo de los japoneses, ¿no? Los japoneses no son europeos, son indígenas, ¿no? Nativos de sus islas, pero son potencia mundial. Y los argentinos no alcanzaron a ser una potencia mundial en lo económico, ¿no? Creían que lo iban a hacer por tener a los europeos como Estados Unidos, pero eso no es así no funcionan las cosas, ¿no? Todo es por el trabajo y por la economía. Bueno, lo cierto es que muchos países apostaban por traer a muchos europeos pobres para que trabajen en sus nuevas fábricas, para no solamente tener a nueva mano de obra, sino también empezar a desarrollar sus países. En pleno siglo XIX, había muchos congresistas peruanos que apostaban por hacer lo mismo que hacía Estados Unidos. ¿Qué cosa hacía Estados Unidos? Estaban pues allá en la masacre del Viejo Oeste, ¿no? Ustedes saben que Estados Unidos tiene una historia muy negra, una historia sangrienta, donde ahí los colonos, que eran los europeos que llegaron, iban al Viejo Oeste y el Estado les decía, vayan y quítenle sus tierras a los indígenas que es suya, ¿no? Y iban con armas y aparecieron pues, los famosos vaqueros, ¿no? Que eran los colonos europeos que llegaban a Estados Unidos. ¿Y qué cosa hacían? Botaban a los indígenas de su zona y los mataban, ¿no? Y así en menos de 100 años, Estados Unidos exterminó a cientos de tribus y etnias indígenas en Estados Unidos, ¿no? Y esa es la historia de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se ha hecho por el exterminio de millones de indígenas norteamericanos. Actualmente en Estados Unidos ya no hay muchos indígenas, casi es el 3% de la población. Ya no hay comunidades indígenas en Estados Unidos, todos son eurodescendientes. Y era pues una época donde estaba de moda matar a los indígenas. Iban en carros no, perdón, en ferrocarriles, abrían las puertas del ferrocarril y si veían ahí una comunidad, a una tribu indígena, agarraban pues ametralladoras y se ponían a disparar así a niños, a mujeres, así. Era como un deporte en esa época. Imagínense, así de racista era el siglo XIX, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Esa es historia. La historia no se puede pasar por encima, no se puede. La historia es historia. Se tiene que contar tal y como fue.
Claro, hay que guardar ciertas cosas, ciertas formas, ¿no? Pero eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Y eso se replicó en muchos países en Sudamérica. Chile también lo hizo. Exterminó a sus indígenas mapuches. Argentina aplicó la famosa campaña del desierto y dijo, bueno, para desarrollar Argentina, ¿qué tenemos que hacer? ¿Apostamos por la tecnología o aniquilamos a los indígenas? Mejor aniquilemos a los indígenas. Y por eso que Argentina no se desarrolló, pues, ¿no? Porque era por el otro lado, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué hacían? Traían a los europeos y decían, bueno, quédense con las tierras de los indígenas, que los indígenas son atraso, y los europeos traen progreso. En esa época se pensaba así. En esa época era lo más lógico olvidarse de su pasado y empezar a ver todo lo que es la modernidad, ¿no? Si en esa época tal vez hubiesen descubierto Machu Picchu, hubiesen dicho, no, ese ya está muy antiguo y eso hay que romperlo, hay que poner ahí una ciudad donde lleguen los europeos. Esa era la mentalidad, se rompían cosas antiguas y se ponían fábricas, esa era la moda en esa época, ¿no? Y también con las personas. Los indígenas traen atraso, ¿no? Acá en el Perú se decía eso, en el Congreso. Los indígenas traen atraso, no tienen cultura, no tienen civilización, hay que traer a los europeos. ¿Y qué hacemos con los indígenas? Hay que hacer algo, pues decían, ¿no? Hay que imitar lo que hacen allá en Estados Unidos. Felizmente acá no se aplicó, porque si no hubiese sido pues una matanza, ninguno de nosotros estaría vivo, porque todos nosotros descendemos de los indígenas. Ustedes saben que ustedes también, todos los peruanos, en general los latinoamericanos, descendemos en nuestros genes, tenemos sangre indígena, ¿no? De muchas etnias. Entonces, ninguno de acá estaría para contarlo, ¿no? Pero ese era el pensamiento de esa época. No eliminemos a los indígenas, porque traen atraso. Y traían a los europeos, y en Chile y en Argentina aplicaron pues esas medidas, ¿no? Ahí en Chile asignaron pues a los mapuches, y en Argentina a los charrúas, a los guaraníes, y a muchas tribus que había, ¿no? En Uruguay también, a los charrúas. Ustedes han escuchado, no sé si ustedes ven fútbol, pero en la tele sale a cada rato. Cuando juega Uruguay, la selección de Uruguay dice, ¿no? Juega la garra charrúa. Ellos dicen que son los charrúas. Charrúas o los charrúas eran una tribu indígena en Uruguay, que fue exterminada por los europeos que llegaron a Uruguay. Y ahora se hacen que son charrúas, pero ya no son charrúas, los han asesinado. Igual en Chile a los mapuches, ¿no? Estados Unidos a los Pieles Rojas, a los Cherokees, a los Inuits, a los, tantas tribus que hay. Acá en el Perú se intentó hacer eso, pero felizmente no se hizo, porque nos quedamos sin país. Los peruanos, todos nosotros descendemos, pues, no de indígenas. No se tenía esa conciencia antes que se tiene hoy. Pero igual se trajo muchos migrantes, pensando en base a eso. A Perú llegaron muchos inmigrantes venidos de muchas partes del mundo durante la época de Ramón Castilla. Vamos a ver acá las imágenes ya para culminar esta clase. Es importante siempre hablar de estas cuestiones importantes con respecto a la sociología, a la historia, porque es importante, nos hace ver la realidad, pues, ¿no? De la historia. Bueno, Castilla se la pasaba haciendo, pues, trenes y todo ello, muy bien. Y también en la época de Castilla, me estoy olvidando, llega, pues, la migración, como te digo, ¿no? No solamente llega la migración europea, porque al Perú llegan muchos italianos, muchos alemanes. Y también llegan a trabajar a las haciendas de la costa muchos chinos, porque en esa época los chinos se les podía obtener a mucha más cantidad y era mucho más económico de traer, ¿no? Se trajeron muchos chinos cantoneses al Perú en época de Ramón Castilla a trabajar en las haciendas del norte, en las haciendas de Huaral, de Chancay, de también a Ica, ¿no? Entonces, y ahí se quedó, pues, ¿no? Y también a muchas ciudades de Lima, a muchos lugares de Lima, porque Lima en ese momento había muchas chacras, como te digo, no había muchas tierras para cultivar. Y también muchos de estos chinos también fueron a trabajar a las zonas guaneras, de Ica, de Pisco, de Chincha, para obtener guano. Y esta migración que hubo de los chinos de Cantón al Perú marcó bastante a la cultura peruana. Ustedes saben que eso se manifestó también en lo que es la gastronomía. Ustedes saben que la comida chifa que venden hasta ahora no es comida china. Ojo, el chaufa, el arroz, bueno, el arroz chaufa,
el tallarín saltado de los chinos, ¿no? Que es supuestamente chino. Todo eso no es chino, jóvenes, es peruano. Es, mejor dicho, chino-peruano. Tú te vas a China y pides un arroz chaufa, eso no existe allá. Eso allá no lo conocen. El arroz chaufa, toda la comida que tú encuentras en los chifas, es comida peruana, pero es comida hecha por migrantes chinos que llegaron acá al Perú en época de Ramón Castilla, a trabajar en el guano y a trabajar en las chacras. Eh, Porque en esa época, como era gente que trabajaba en el campo, era gente que trabajaba en el guano, era gente muy humilde, los chinos, ¿qué hacían? Cuentan las crónicas que iban a, bueno, o la historia, que iban a muchos lugares de Lima, a las calles, y como no, eran muy pobres y tenían hambre, ¿qué hacían? Le pedían a la gente, ¿no? Una colaboración, una ayuda para que puedan comer. Y los chinos siempre comen arroz. Los chinos comen arroz solo. Esa es su costumbre de allá. Y traían mucho arroz de China, pero no tenían nada para acompañarlo. Así que la gente le empezaba a dar cosas a los chinos. Le daban lo que sobraba, ¿no? Le daban por ahí un poquito de carne, un poquito de huevo, de cebolla, nomás lo que sobraba. ¿Y qué cosas hacían los chinos? Lo mezclaban todo y lo freían y salió el chauf. Esa es la invención de los chinos acá en el Perú, el arroz chauf. También el lomo saltado, que es una comida bien peruana, es también de los chinos que llegaron acá al Perú. Acá se hizo de esa misma manera que el chaufa, se hizo el lomo saltado, porque también es salteado, así como hacían allá en China. Entonces, mucho de la comida cantonesa que es china se mezcló con los ingredientes peruanos y acá se hizo una nueva comida chifa. Y muchos platos, el tajín saltado, el lomo saltado, todo lo que es salteado es de los chinos, ¿no? Eh, este, y muchos platos más que ahorita ya no me acuerdo, pero gracias, o la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo también por su fusión, por la mezcla que hubo acá en el Perú entre chinos y peruanos. No solamente eso, sino que también hicieron muchos negocios. Hay muchas familias actuales en el Perú que tienen esos apellidos y que a veces no se dan cuenta que descienden de chinos, ¿no? En Perú hay muchos apellidos que son Chan, Choi, Wong, y son apellidos chinos. Y hasta ahora existen. En el Perú hay mucha gente que no tiene aspecto de un asiático, pero tiene esos apellidos porque ya ha habido pues un mestizaje. Y esos chinos se les conoció como chinos culíes. Pero el problema que lo que pasaba en esa época es que esos chinos que se les decían culíes, que venía de Cantón del sur de China, como eran tan pobres, se les explotaba mucho a esos chinos. Y no se les pagaba un sueldo, y era prácticamente semi-esclavitud. Venían en cadenas, ¿no? Terrible realmente las condiciones en las que trabajaban los chinos de aquella época. Luego de Castilla llega el gobierno de Rufino Echenique, que también era un allegado de Ramón Castilla. Luego de Echenique va a volver a tener un gobierno, Castilla. Echenique va a continuar el legado pues, histórico de Castilla. Echenique va a continuar con el progreso, va a seguir haciendo líneas nuevas de trenes, ¿no? De La Oroya a Lima, también en el subperuano también va a ser muchas líneas de trenes, ¿no? Se va a navegar por primera vez el Perú como república, va a navegar por el río Amazonas. Recién vamos a empezar a conocer lo que tiene el río Amazonas para ofrecernos, ¿no? Se hace un tratado con Brasil también para delimitar las fronteras, pero algo muy importante es que en época de Echenique se incrementa la corrupción y se desata o se descubre el escándalo de corrupción de la ley de la consolidación de la deuda. ¿Se acuerdan de lo que dejó Castilla, no? De que dijo, todos los peruanos que han contribuido con la independencia, se les va a pagar, ¿no? Bueno, aquí con Echenique se destapó un caso de corrupción, recién en el año 56, que mucha gente estafaba al Estado peruano. Ponían un papel, ¿no? Yo he donado un caballo o 5 millones de pesos, o 5 pesos en la independencia, cuando eso era falso. Y mucha gente que ni siquiera había nacido en esa época había puesto, pues yo trabajé con San Martín y lo firmaba, iba al Estado y como no había ningún filtro en el Estado, simplemente el Estado, documento que le daban, lo tenía que pagar.
Y así el Estado le dio un montón de plata a gente que ni siquiera había nacido en esa época. Hubo mucha estafa, mucha corrupción. Y el Estado, pues, perdió algo de 19 millones de pesos. Ustedes saben que para la época 19 millones de pesos era, pues, más que el PBI del Perú, ¿no? Era una cantidad increíble, excesiva. Y el Estado, en vez de pagar esa deuda, se endeudó más, porque ya no podía pagarles a tanta gente, ¿no? Algo increíble. Aquí vemos otra caricatura de la época. La gente, pues, ¿no? Aprovechándose del Estado peruano. Acá vemos que esta vaca de aquí simboliza el Perú. Y aquí tiene el escudo peruano y esta vaca ya está muy flaca, ¿no? Y está sacando la lengua. ¿Esto qué significa? Que la gente se está aprovechando del Estado peruano, está que le roba hasta el último centavo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Las caricaturas importantes, ¿dónde está la que le quería mostrar? Esto ya lo veremos más adelante. Ya. Lo importante que también tenemos que destacar del gobierno de Echenique es que se incrementa la migración extranjera en el Perú. Ya estaban acá muchos italianos, fundan muchas empresas. Por ejemplo, la empresa Nicolini es una empresa muy antigua que viene de las familias italianas en el Perú. Los italianos son un pueblo que en esta época va a estar en todos lados. Van a llegar italianos a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Chile, al Perú, a Colombia, a Venezuela, a México, a Estados Unidos, la gran mayoría. Porque en esa época Italia era un país muy pobre. Italia no alcanzó a tener ningún avance en la revolución industrial. Es por eso que había mucha pobreza en Italia y viajaban a otros países de América a darle pues una nueva esperanza, ¿no? El sueño americano, ¿no? De los italianos. También dejaron mucho de su cultura italiana acá pues en el Perú, en la gastronomía, también en Estados Unidos, ¿no? La famosa pizza que se come mucho en Estados Unidos es de los italianos, ¿no? Que vinieron ahí a trabajar, ¿no? Se dio ese intercambio desde los europeos hasta los americanos. Pero sobre todo, en el gobierno de Echenique se hace un plan para que muchos austroalemanes vengan acá al Perú. Porque se tenía la idea, como les vuelvo a repetir, de que los europeos traían progreso. Y en el Perú había muchas zonas que estaban pues por ser exploradas, ¿no? Sobre todo en zonas de la selva central, que estaban totalmente deshabitadas. Y Chenique pues tuvo el plan de traer a estos europeos para que pueblen estas zonas, ¿no? Entonces, a partir del año 50, 1850, así, en su gobierno de Chenique, 54, 58, el Perú va a empezar a promocionarse en el extranjero. Y en Austria y en Alemania van a promocionar pues carteles donde ofrecen a los ciudadanos de ahí terrenos en el centro del Perú para que puedan hacer sus casas y nuevas ciudades. Y van a llegar muchos inmigrantes alemanes al Perú. ¿A qué zonas? A Oxapampa, a Posuso, a Moyobamba, a Tingo María, a lo que es también Tarapoto. Llegaron muchos inmigrantes austroalemanes, de Austria y de Alemania, en su mayoría tiroleses, que era un pueblo del sur de Alemania. Y van a llegar pues con sus costumbres, con su cultura, y van a quedarse en esas zonas. Actualmente mucha gente en esos lugares tiene algún ancestro o tiene ¿no? Alguna ascendencia austroalemana. Sobre todo en Posuso, que actualmente es como una colonia pequeñita en medio de la selva del Perú, ¿no? Donde todos ahí visten como alemanes, tienen sus casas de madera, ¿no? Y mucho de la gastronomía también se mezcló allá, ¿no? En la selva suelen comer mucha carne, ¿no? En la zona de la selva alta, y café, cosas que también se consumen mucho allá en Alemania, que proviene de ahí, ¿no? Entonces en el Perú se empezó con una gran migración, ¿no? De chinos, de africanos que ya estaban acá y de alemanes, austríacos e italianos. Esa mezcla se da pues en muchas cuestiones de la cultura peruana, ¿no? Como ustedes saben, los peruanos pues tenemos muchas influencias de todas partes del mundo, ¿no?
Pero si comparamos la migración que vino acá de los alemanes y de los austriacos en comparación con Argentina o con Brasil, pues es mucho menor, ¿no? Porque llegaron en grandes cantidades por mucho más tiempo, ¿no? Porque era como una competencia, ¿no? Decir, a ver, ¿quién trae más ciudadanos para ver cuál se desarrolla más rápido? Pero como ya les digo, no es así, ¿no? Un país no se desarrolla por su gente, por el color de la piel de su gente, sino por el trabajo. Eso no lo entendieron algunos países acá en Sudamérica y se quedaron estancados, ¿no? Como en el caso de Argentina. Pero bueno, Castilla va a volver a dar o va a tener un segundo gobierno, pero eso ya lo veremos ya la próxima semana. Hemos visto el escándalo de la consolidación, de la deuda interna, ¿no? Y aquí, esto les quería mostrar. Lo de la liberación de los esclavos y el pago al tributo indígena ya lo veremos la próxima semana porque es parte del segundo gobierno de Castilla. Aquí vamos a ver ya para finalizar algunas caricaturas de la época. Todas ellas muy críticas a los gobiernos de aquel entonces, sobre todo a los gobiernos del Guano. A pesar de que estas caricaturas son muy críticas, porque todas las caricaturas que se hacen en la política tienden a burlarse, ¿no?, de sus políticos, a pesar de eso ustedes pueden ver que hay cierto respeto a Castilla, ¿no? También hay un lenguaje en las caricaturas, ¿no? Acá vemos a Castilla como el gran liberador. Acá vemos a Castilla en otra caricatura como el gran inaugurador de obras. Entonces, a pesar de que las caricaturas en esta época son muy ácidas y muy críticas y se burlan de los políticos, a pesar de eso, Castilla es muy respetado en la época. Entonces, desde ya empieza a ganar mucho respeto por sus obras y por su avance que hace en el país, ¿no? Como les digo, el país es uno antes de Castilla y otro después de Castilla, porque lo ordena. Prácticamente termina con la época de la anarquía, del militarismo, del caos. Esa época la termina Castilla. Y con Castilla comienza la democracia, la república y a ser un país como debió ser siempre, pero un país estable. Y empezamos a crecer económicamente, pero ese crecimiento no estuvo de la mano con el desarrollo. Ya si es que Castillo hubiese hecho un plan así como hizo Matsuhito en Japón, ya hubiese sido pues el rey del Perú, ¿no? Ya era era para que sea el dios del Perú Castilla, ¿no? Pero no lo hizo, se quedó ahí nomás. Es que faltaron más mentes, ¿no? Que apostaran por la tecnología en el Perú, pero no hubo eso. Como yo les dije, como ya les comenté alguna vez, ¿no? En el Perú teníamos todo para crecer como potencia industrial, ¿no? Teníamos a las clases altas que tenían el capital del guano, ¿no? La plata. Teníamos a un país estable con Castilla, ya lo estaba estabilizando. Y teníamos a grandes científicos que podían, pues, investigar en las universidades peruanas. ¿Qué nos faltó? Educación. Siempre la educación es la clave. Si no hay educación, no hay nada en un país. La educación, la tecnología, la inversión en empresas, en todo esto, ¿no? De la tecnología. Eso no hubo. Es por eso que pasó la época del guano y el Perú volvió a tener déficit y deudas, ¿no? Por el mal uso del dinero del guano, ¿no? Pero, a pesar de esto, Castilla pues pone un antes y un después en el Perú, ¿no? Porque antes de Castilla era toda la anarquía, el caos, y después de Castilla es el orden, el progreso, o esa es la imagen que da, y el avance social, que lo da después con la liberación de los esclavos y de los indígenas, que ya lo veremos en las próximas clases. Entonces, a lo que voy es que en las caricaturas de esta época sale Castilla como un personaje muy respetable. Y los demás sí, los demás políticos sí son vistos como, ¿no? Como, o se burlan, ¿no? Aquí vemos a la gente, pues, detestando a los políticos, ¿no? Desde épocas inmemoriales, ¿no? Tirándole, ¿no? Aquí vemos también a un balance que hay, o un desbalance que hay entre los medios de comunicación, ¿no? Y aquí podemos ver también a un personaje que se está empezando a elevar o quiere empezar a ganarle peso por el dinero, pues, ¿no? De los contratos con el Estado, ¿no? El equilibrio de poder que hay entre algunos líderes y algunos políticos de la época. Aquí vemos, por ejemplo, una escena en un circo, ¿no?
En esta época los circos pues estaban muy de moda y vemos que se está balanceando, ¿no? Entre la deuda y entre el caos que había, pues, ¿no? Buscando, pues, ¿no? Una especie de balance entre todo ello, ¿no? Eh, Castilla pues empieza a ganar mucho respeto, ¿no? Castilla se le conoce como, desde ese momento, desde que Castilla ya está en 5 años de gobierno, ya sabe la gente que es el mejor presidente de la historia del Perú. Ahora, ¿cómo lo alcanzó? Es muy complicado. Ahora, Castilla también no quiere decir que fue un presidente democrático ni que fue perfecto. Todo presidente del Perú siempre tuvo sus pros y sus contras. Claro que Castilla tiene mucho más pro que contras, ¿no? Es por eso que es el mejor de la historia. Pero también en muchos casos que podemos estudiar y que podemos ver, también podemos analizar que Castilla tuvo muchos problemas con respecto a la demarcación de ponerle un alto a la corrupción, que no la pudo ver ahí en ese momento. Y también, pues, ¿no? A reconocer a los esclavos y le tuvo que, pues, pagar por por su libertad. Eso ya lo veremos también la próxima semana, los esclavos. Pero, para finalizar, eh, hay que decir también lo que es cierto, lo que es lo más sensato. Castillo fue un gran presidente que cambió mucho en el Perú, pero no hubiese hecho nada, hubiese sido muy distinto la cosa si es que Castilla no hubiese tenido el dinero del yuan. Entonces, si acá ponías a Gamarra o ponías a... Aunque también, también tiene sus méritos porque Castilla tiene esa ambición de cambiar el Perú, ¿no? Y de progresarlo. Y él ve que se está cambiando en el Perú porque ve ferrocarriles, ve inversión, ve plata, y ya piensa que el Perú ya está empezando a volverse pues potencia, pero no estábamos muy lejos de ello, ¿no? Pero, o sea, si estaba otro, por ejemplo, Gamarra, también hubiese sido el mejor presidente de la historia, ¿no? Es más que todo por el dinero, que hay que dar soluciones a otros problemas que había en el Perú, ¿no? Pero claro, es cuestión también del azar. ¿Qué pasa si en esta época del guano le tocaba estar a Salaver, que era un loco que mataba a todo el mundo, que mandaba a fusilar? De repente tampoco hubiese sido el mejor presidente de la historia. Tampoco es al que le tocaba esta época ya era el mejor, no, sino que Castilla también tuvo sus méritos, ¿no? Y poner orden y tener esa visión, ¿no? Pero bueno, ya volveremos a hablar de Castilla la próxima semana porque vamos a ver su segundo gobierno y el final de Castilla, y más cuestiones que tienen que ver con respecto a la esclavitud. Y vamos también a hablar mucho sobre la esclavitud en el Perú y en el mundo, que también es muy importante de comentarlo en esa época, en el siglo XIX. Bueno, chicos, entonces ya no tengo más que decirles, ya acabamos nuestra clase del día de hoy. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? Ya saben que tienen que tener su cámara encendida en este momento para considerarles pues su asistencia, ¿no? Cámara encendida, muy bien, para tener pues constancia de que están participando y que están en la clase. Chicos, ya saben que es obligatorio que tengan su cámara encendida, ya, para considerarles pues su nota de participación y de asistencia. Muy bien, chicos, estoy viendo acá que está con su cámara encendida, eso se queda grabado. También me estoy olvidando, las clases están grabadas, las pueden encontrar en la plataforma. Creo que no están revisando eso, pero está ahí por si acaso. Eh, Chicos, entonces, ¿alguna pregunta sobre esta clase? ¿Preguntas? Algo que no quede claro. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, dime. Mm, si en ese tiempo Inglaterra era más poderosa, ¿y cuánto tiempo le tomó a Estados Unidos para copiar su tecnología y eso? Ah, está muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, Inglaterra se demoró algo de, a ver, ¿cuántos años? De 1680, 1790, 1800. Ya, a Inglaterra le tomó algo de 100 años en ser un país desarrollado, porque Inglaterra era un país pobre. Toda Europa era pobre, ¿ya? En toda Europa solamente eran campesinos y vivían de lo que podían cazar o comer, ¿ya? Eso era lo normal. La única gente con plata en Europa eran los reyes, ¿ya? Listo. Hasta que a Inglaterra se le ocurre hacer máquinas y comienza la revolución industrial y se demora algo de 100 años para que Inglaterra sea una potencia, ¿no? Que tenga barcos a vapor, así todos esos inventos. Pero hay una ley
en la tecnología y en la revolución industrial. Que mientras más pasa el tiempo, los países se demoran menos en desarrollarse. Repito, mientras más pasan los años, los países se demoran menos en desarrollarse. Inglaterra fue el primerito. El primer país en la historia que se convirtió en un país desarrollado fue Inglaterra, en 100 años. A ellos les costó 100 años, porque ellos hicieron todo de la nada, ¿no? Con su creatividad, con su inteligencia, con su ciencia. Luego siguió Estados Unidos, como tú bien lo dices. Estados Unidos ya le demoró menos, casi 50 años. Finales del siglo XIX al XX ya era una potencia mundial Estados Unidos, en menos de 50 años. Luego, Alemania le costó algo de 40 años, ya menos, ¿no? Japón, casi algo de 30 años, ya. ¿Cuál fue el último país en la historia que se ha desarrollado? Que antes era pobre y ahora es rico. Les pongo el ejemplo de Singapur. ¿Ustedes conocen ese país? Es un país bien chiquito, que es una isla, que se encuentra en Asia, al sur de Malasia. Bueno, está ahí en Asia. Es un país muy pequeño. Singapur, en los años 90, en el año 2000, era un país con el PBI más bajo de Asia. El Perú tenía mucho más PBI que Singapur hace 20, 30 años. Tenía terrorismo, tenía delincuencia, narcotráfico, educación cero, no tenía desarrollo humano, no tenía salud, nada. Singapur era pues menos que Haití, ¿no? Singapur se desarrolló en 5 años, jóvenes, en 5 años. En el año 2000 tenía un PBI menos que Haití, y en el año 2015 se convirtió en el país más rico del mundo. ¿Con qué? Ya saben ustedes con qué, ¿verdad? ¿Cuál es la receta para los países y para que se transformen? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa tiene que apostar o en qué tiene que apostar un país para que se desarrolle? ¿En guerra? No, en guerras peores, ahí nos vamos todos al hoyo. Les recuerdo, ¿qué es lo que necesita un país para que se desarrolle? Lo más importante, que hemos visto muchos ejemplos en muchos países. ¿Quién me dice? Y lo hemos repetido muchas veces, ¿ah? ¿Recursos? No, lo hemos dicho. Ya, ¿en qué cosa apostó Japón? ¿En qué cosa apostó Inglaterra? ¿En qué cosa apostó Alemania? ¿En tecnología? Exacto, tecnología. Y tecnología viene de la mano con lo que estamos haciendo acá. ¿Educación? Exacto, educación y tecnología. Si un país apuesta por educación y por tecnología, va arriba. Ese es el único secreto. No hay fórmula mágica, eso es lo único. Te puede demorar más o menos, pero ese es el único camino. La tecnología y la educación. Lo que tú estás haciendo te va a ayudar a tu desarrollo personal, que es lo que es la educación. Y para un país, cuando apuesta masivamente en mejorar sus universidades y sus colegios, lo va a poner así cada vez más arriba. Acá en Sudamérica, por ejemplo, los países que más apuestan en la educación son los países que tienen un nivel de vida un poco más alto. Por ejemplo, Chile, Uruguay. Son países en Sudamérica que tienen un nivel de vida mucho más alto que el del Perú. Pero curiosamente, son los países que más apuestan en ¿qué? En educación. No es una coincidencia, está de la mano. Entonces, como les decía, mientras el primer país en desarrollo se fue Inglaterra, que se demoró 100 años, luego fue Estados Unidos, que se demoró 50, y así cada vez es menos tiempo. Y el último país que se desarrolló fue Singapur, hace poco tiempo, ¿no? Les estoy hablando del año 2000, ¿no? Hace poco. En el año 2015, en 15 años, no, en 5 años, porque en el año 2005 ya empezaron ya con sus reformas. En el año 2015, Singapur se transformó en el país más rico del mundo. Actualmente ya no lo es, porque le ganó Qatar, que tiene petróleo. Pero Singapur era un país, pues, que no tenía ni un solo recurso. Hasta ahora, Singapur es un país, jóvenes, que importa hasta el agua. No produce ni agua. Solamente es bosque de árboles. Dijeron, bueno, somos un país pobre, ¿qué hacemos? Vamos a apostar por la educación. Vamos a poner universidades y vamos a mandar a los mejores estudiantes al extranjero para que vuelvan y les pagamos acá para que empiecen a hacer industrias. Y dijeron, no, a ver, ¿quién hace mejores autos en el mundo? Los alemanes, ya, mandemos estudiantes de ingeniería automovilística a Alemania. ¿Quiénes son los líderes en los bancos mundiales?
los chinos, ya enviamos unos estudiantes acá a China. ¿Quiénes son los líderes mundiales en software? Los hindúes, vamos a mandarlos allá a estudiantes. Entonces, así mandaron a varios estudiantes a sectores estratégicos para que aprendieran ahí y luego, después de años, volvieran a sus países y empezaron a hacer industrias y el Estado les apoyaba para que hicieran pues sus propias empresas. Y en 5 años, Singapur tuvo a las mejores universidades, a los mejores colegios, y actualmente Singapur, jóvenes, es prácticamente un país, es como, no sé, Dubái, algo así, son puros edificios con centros comerciales, con opulencia, con riqueza, en 5 años. Entonces, no es difícil, no es imposible que un país se desarrolle en tan poco tiempo, solamente es apostar por la educación. Ahora, cada país es distinto. Singapur era un país muy pequeño que es el tamaño, no sé, de Tumbes. Entonces es mucho más complicado que otro país se desarrolle tan rápido como ellos. Pero mientras más pasan los años, más corto es el tiempo. Muy bien, chicos, excelente esa pregunta y nos hizo reflexionar. Ya saben que tienen que tener su cámara encendida, jóvenes, hasta el final de la clase. Eso es obligatorio para que tengan consideración, pues, con respecto pues, a su nota. La cámara encendida es obligatoria, como les digo, para hasta el final de la clase, por si acaso. Igual ya la vamos a culminar, la clase. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Preguntas? Bueno, entonces, jóvenes, encontrarán la tarea en la plataforma. Ya saben que tienen como máximo hasta el día domingo para subirla, para entregarla. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta, ya saben que me pueden explicar o que me pueden pedir ayuda en cualquier momento del día. Yo estoy para ayudarles. Y bueno, jóvenes, no tengo nada más que decirles. Nos vemos el día de mañana para geografía. Cuídense bastante, estudien y nos vemos el día de mañana. Hasta entonces. Chao, profesor.